Muy buenos días, mis amados. Shabbat Shalom. Bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano y amigo Luis Fernando Graciano, mis amados, desde la República Dominicana. Para mí es un honor, de verdad, estar con ustedes. Y en esta plataforma de estudio Torah, más que bendecido, mis amados, hoy estudiaremos, como de costumbre, en cada Shabbat, el estudio de la porción de la Torah, mis amados. Hoy nos toca estudiar la porción Pekudei. Bueno, ayer tuvimos el inicio de esta porción maravillosa, tuvimos un mensaje tremendo, aprendimos mucho del Shabbat, pero hoy vamos a continuar hablando acerca de esta porción Pekudei, una porción extraordinaria, una porción que habla de cosas maravillosas. Gracias por su tiempo, gracias por la oportunidad que nos de poder nosotros ministrarle, de poder nosotros hablar acerca de esta Torah maravillosa que el Señor nos ha concedido y que podamos todos unidos aprender. Así que no me crea nada, averigüe todo lo que voy a decir, para que pueda ser edificado. Usted conviértase en su propio maestro, en su propio consejero, en su propio guiador, para que usted pueda avanzar y crecer, porque el destino suyo y mío es crecer. Es que nosotros mejoremos cada día nuestras vidas en el eterno y podamos seguir representándolo correctamente. Así que permítame iniciar, darle la bienvenida, comenzar inmediatamente este tiempo llamado Pekudei. Estamos en Pekudei mode ahora, en modo Pekudei, esta porción extraordinaria que continúa hablando, como nosotros hemos dicho, disculpe, estamos en vivo, como nosotros dijimos, en el inicio o antes de comenzar a grabar, que en 4 porciones consecutivas, 4 parashot consecutivas, y ha hablado del tabernáculo, en la porción Trumá, en la porción Setbabel, en la porción Vayekel y en la porción ahora que nos toca Pekudei, también se habla y describe de manera detallada lo que contenía el tabernáculo para enseñarnos algo importante. Este es el fundamento. ¿Y cuál es la enseñanza? Bueno, uno de los propósitos más importantes de estudiar todas estas porciones que hablan del tabernáculo, que contenían el detalle específico de la edificación del tabernáculo, bueno, que es una evidencia y es un tipo de nosotros, el creyente, el hijo Hashem, todos nosotros, que era para lograr que la presencia divina morara, habitara, viviera dentro del pueblo de Israel, que somos todos nosotros. Qué hermoso es esto. De nada sirve tener una tienda sin presencia. De nada sirve edificar un templo si la presencia de Dios no habita. Lo que coronaba, lo que le ponía la cereza al sundae, la tapa al pomo, el queso parmesano, una buena pasta, qué sé yo, una pasta al pomodoro, por ejemplo, es ese parmesano que usted le guaya al final. Asimismo era la presencia de Dios tras edificar el templo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dice cosas muy poderosas hoy. Nos dice cosas tremendas. Esto nos da una lección poderosa. Y una de ellas es que sin Dios no podemos vivir. Sin Dios, sin su presencia, viviendo permanente en nuestras vidas, la vida humana no tiene sentido. Por eso que lograr que la presencia de Dios divina habite es edificar el tabernáculo, que es un ejercicio propio humano de nosotros, nuestras vidas espirituales, edificar nuestras vidas. El propósito es que Él habite, porque cuando Él habita, todo le irá bien. Usted caminará en la vida, esta trayectoria maravillosa, hermano, que nos dio el Señor por su gracia, la vamos a vivir en gozo, en alegría, la vamos a vivir con Él. Él quiere vivir con nosotros y quiere habitar, quiere pulular, quiere compartirse contigo y conmigo. Esto es la idea más extraordinaria
de cualquier tipo de sistema religioso en el mundo. No hay un sistema más glorioso que esta revelación del verdadero creador, del único Dios verdadero, para con nosotros su pueblo, su amada esposa Israel. Ahora bien, cuando yo estudio PQD, noto cosas tremendas. Yo voy a comenzar a hablar que cuando vemos el nombre, donde hay una gran lección del tabernáculo, notamos que a través de toda la escritura, el tabernáculo tiene 3 nombres específicos. Y detrás de cada uno de esos nombres hay un significado y una revelación tremenda para nosotros hoy. Y yo quiero hablar de esto. Es por esa razón que todo lo que aplica al templo, al tabernáculo, que es la ideología del espacio sagrado, donde el Eterno habita, templo significa literalmente, o tabernáculo, es el lugar donde la divinidad habita. O sea, la idea de Dios desde el principio de la creación, desde eternidad a eternidad, es compartirse Él con nosotros. Es que Él pueda desarrollarse, revelarse, manifestarse en la vida del que Él ha creado. Por eso digo que todo lo que aplica al tabernáculo, al templo, también se aplica a nosotros. Cuando hablamos de tabernáculo y de templo, debemos entender que estamos hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos templo. Como Pablo le decía a la comunidad de Corintios, ¿se acuerda? Y ustedes no saben o ignoran que son templos del Espíritu de Dios, dice. Y también como hemos explicado en las parashot pasadas acerca de esta verdad maravillosa. Por eso cuando vamos a Éxodo 25:8 nos recuerda lo que dice de una manera maravillosa. Y dice, háganme un santuario para que habite entre ellos. Bueno, para que habite entre ellos, es decir, como dicen los sabios, dentro del pueblo, dentro de ellos. Eso es lo que dice el original. El objetivo divino era habitar en nosotros. Por eso sabemos que cuando se habla del tabernáculo, del templo, y la creación misma es un templo, mis amados, debemos entender que se está hablando de nosotros. Es por esa razón, citando a uno de los más grandes sabios de Israel, en un libro emblemático que él escribió, este rabino llamado Jaim Bolohin, escribió un libro maravilloso llamado el Nefesh HaChaim, que dice que si el hombre se santifica apropiadamente, escuche qué dice, entonces literalmente su Mishkan y la Shejinah reposa dentro de él, como está escrito citando en su libro maravilloso Jeremías 7:4, que dice, el santuario de Hashem son ellos. Somos entonces el templo, somos ese tabernáculo que estamos describiendo aquí. Entonces, cuando hablamos entonces de esa manera, podemos entender que los nombres que se le concedió a ese tabernáculo implican algo de nosotros. Y es lo que yo quiero hablar hoy. Es por esa razón que la Torá llama al tabernáculo que Israel construyó en el desierto con 3 nombres distintos. Y no es casualidad, cada uno de los cuales, como decía, esconde un significado muy profundo. 3 nombres, voy a describirlo ahora. Número 1 le llama Mikdash, que literalmente significa santuario. Esta palabra es interesante porque procede literalmente de la palabra Kadash o de la palabra Kedushá, que ambas significa, bueno, una cosa significa Kadash, significa consagrar, y Kedushá significa, ya usted sabe, santidad. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque el propósito de la construcción, de la edificación, era solo construir un lugar especial, un lugar que estuviera consagrado, santificado, apartado para el servicio divino. O sea, el ser humano, usted y yo,
fuimos diseñados, pensados, ideados por Dios para el servicio a Él. El propósito y el significado de su existencia está tipificado en la palabra Mikdash. Usted fue creado para servir al Creador. Usted fue creado para el significado y el propósito de ministrarle a Él. Su propósito, en otras palabras, no era otro que santificar algunas herramientas aparentemente profanas del mundo, me refiero, como la madera o el metal, no, y convertirlas en algo perdón, un canal, eso que es común, eso que es del mundo, al santificarlo, apartarlo, convertirlo en nuestra conexión con el Creador. Qué hermoso es esto. Entonces esto representa que estamos tratando de alcanzar a Dios de arriba, perdón, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Esto es importante. ¿Cuál otro nombre se le conoce al tabernáculo? Bueno, asimismo se le conoce como tabernáculo, es Mishkan. La palabra Mishkan es la palabra literal tabernáculo, cabaña. Qué interesante esta palabra que también tiene una raíz y es la palabra Shaham. La palabra Shaham significa literalmente alojamiento, significa morada, habitación. Así como esa tsunamita, ¿se acuerda? Que construyó una habitación para que el profeta de Dios, que representaba la presencia de Dios, habitara en su casa. Es la misma cosa aquí. El mismo principio se repite en la historia de la mujer tsunamita. Ahora bien, este significado es magistral, porque una vez que construimos, edificamos un santuario, Mikdash, recuerda, santificado, apartado, un lugar consagrado, la divina presencia de Dios habita en él. Qué hermoso. En otras palabras, Él habita entre nosotros y dentro de nosotros. Y como está escrito en Éxodo 40:34, porque la gloria de Hashem entre nosotros, porque la gloria de Hashem llenó el Mishkandis. O sea, el apartarse para Él, Mikdash, el consagrarse para Él producirá Mishkan, producirá habitación, producirá morada, producirá que Él resida en nosotros y en medio de nosotros. Lo que podemos entonces decir que esto representa a Dios llegando a nosotros, de arriba hacia abajo. Usted ve cómo esta sinergia se da. Los nombres nos dan una revelación tremenda. Mikdash tiene que ver con lo que hacemos nosotros de abajo hacia arriba. Cómo yo influencio el cielo, cómo yo, al construirme apartadamente para Él, cuando me consagro totalmente a Él, produce Mishkan, produce una acción de arriba hacia abajo del Creador. Tengo que elevarme, tengo que subir, tengo que hacer que Él descienda, tengo que hacer que Él baje, tengo que hacer que Él habite, tengo que hacer que Él more. Y ese es el concepto de Mishkan. Qué hermoso es esto, señores. Si no me aparto, en otras palabras, oye la moraleja aquí, oye la enseñanza aquí, que si yo no me consagro, porque para eso fui creado, para eso fui llamado, para eso se me asignó una función en este mundo, para eso se me dio un propósito. Entonces, si ese es el propósito de yo consagrarme, porque la idea es que al consagrarme, Él venga, ahí se comienza a completarse todo el ciclo de la idea de Dios. Primero una acción de arriba, de abajo hacia arriba, y luego una acción de arriba abajo. Ahora tenemos la última palabra con la cual se conoce tabernáculo en la Biblia, y es Ohel Moed. Ohel Moed es la forma correcta. Ohel Moed, que literalmente se traduce como tienda de reunión o tienda de congregación. Y este es el punto medio del encuentro entre nosotros y Hashem. Nosotros hacemos nuestro trabajo, en otras palabras, y Hashem hace su trabajo.
y luego el resultado es la tienda de reunión. Cuando yo me elevo, me consagro, cuando yo me aparto, Él desciende. Él comienza a habitar. Él comienza a vivir, que producirá Oemoel. ¿Qué es el Oemoel? Que nos encontremos con Él, que nos veamos cara a cara con Él, que interactuemos con Él, que vivamos unidos en una relación perfecta con mi Dios, una relación íntima, una relación totalmente sinérgica, una relación totalmente estrecha. Interesante que el gran comentarista convertido al judaísmo del primer siglo, llamado el Rabí Onkelos, en su Targum, entiende que la palabra Moed, en el sentido de tiempo y estación, tiene su fundamento. Por lo que Onkelos, uno de los más grandes sabios que ha existido en la historia, traduce Moed como tabernáculo temporal, Mishkan Sinma. Ahora, ¿por qué? Bueno, aquí viene la enseñanza, porque todo esto, mis amados, ¿cómo tabernáculo temporal? ¿Cómo así? Bueno, porque todo esto es solo un viaje, una migración, un crecimiento hacia un lugar mejor. Lo que hacemos en esta interacción maravillosa de yo elevarme, consagrarme, permite que la gloria de Dios descienda, que Él habite en mi vida, no que me visite, que habite. Es el lugar de reunión, es el lugar de consagración, es el lugar de conexión, es el lugar de interacción constante con Dios, pero que es temporal. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos que hay un lugar mejor. Esta vida maravillosa que Dios nos ha dado, pero que debo llamarle salvaje, que vivimos ahora, una vida fuerte, es solo un medio, mis amados, para alcanzar una meta. Hay muchos de nosotros que hemos perdido el foco pensando que esta es la meta, el mundo. Y muchas veces nosotros acampamos, hacemos la carpa en un lugar de agua amarga. A veces hacemos la carpa en un lugar sin agua. A veces acampamos en un lugar de guerra. A veces acampamos en un lugar de ira. Todas las estaciones. Pero en cada lugar donde nosotros acampemos, no importando su condición, nosotros debemos levantar nuestra tienda de encuentro con Hashem. Esta es la idea. La idea es que no importando el lugar, no importando la situación, el reto, la adversidad, cuando yo edifico mi tienda, porque fue la estación que Dios quiso que yo viviera, no importando que sea la ira, no importando que sea una guerra, no importando que sea una enfermedad, no importando que sea una tragedia, no importando que sea algo amargo, no importando que se manifieste la ira, no importa. Nosotros debemos levantar nuestra tienda de encuentro con Hashem. A veces no tenemos pan para comer, lo sé. Pero no importa que no tengamos pan de comer, tenemos que tener emuná. Tenemos que tener confianza, fe, fidelidad en Dios de que Él va a orar. Y sobre todo que todo lo que le pasa a usted y a mí es voluntad de Dios, aunque lo entendamos o no lo entendamos. Y este es el tabernáculo temporal, cuyo propósito no es otro que llevar a un lugar donde Dios ha puesto su nombre. O sea, el problema no es la adversidad, el problema no es la necesidad, el problema no es que usted no tenga comida, el problema no es que usted lo hayan dejado, el problema no fue que lo hayan desvinculado de su trabajo, el problema no es la enfermedad, el problema es que en la enfermedad, en la necesidad, en el hambre, en el abandono, usted levante una tienda para Dios, que usted haga la tienda para que Él habite. Porque eso va a ser temporal. Cuando Él habita y cuando usted se encuentra con Él, Él se encontrará en su necesidad, Él se encontrará en su adversidad y lo cambiará. Es algo temporal. De ahí viene el nombre, Oel Moed.
Porque lo que él va a hacer es luego que en esa área él va a construir un santuario permanente. ¿Por qué? Porque él puso su nombre ahí, porque él está contigo. Él te va a encontrar en esa situación. Entonces, si tu tienda de reunión ha sido derribada, mi amado, esto no significa que tengas que quedarte en ese lugar y morir. Cuando estás en la necesidad, en la prueba, en la adversidad, no es el lugar para morir, porque tú no fuiste designado y diseñado para morir en ese lugar, sino que tú debes caminar hasta el siguiente viaje. Hay otra nueva oportunidad de volver a levantar la tienda. Cada vez que el pueblo caminaba una estación, tenía que desarmar la tienda y armarla nuevamente en la próxima estación. La estación pasada no es tu realidad. Era un medio para alcanzar algo más glorioso y algo que permaneciera. Es por esa razón que nosotros fuimos llamados a construirnos. Debemos construir el tabernáculo. Por eso el verso en Éxodo 39:42 nos da un gran mensaje. Mire qué dice, conforme a todo lo que el Eterno ordenó a Moisés, así, escúchelo, hicieron los hijos de Israel toda la obra. Yo pudiera ya detenerme aquí y decirle solamente lo siguiente, que una cosa es lo que Dios hace. La labor de Dios, como dice este verso, es ordenar. La labor de Dios es hacerlo conforme a su mente, es ordenar, es revelarse, es hablarte cómo tú debes obrar. Por eso luego la segunda parte dice, así lo hicieron los hijos de Israel, toda la obra. Pregunto, ¿quién hizo toda la obra del tabernáculo? Dios. No, la obra del tabernáculo, de construir el tabernáculo, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Mi tabernáculo, mi vida la armo yo. Tu vida la armas tú, no Dios. Dios es el ideólogo. Dios es el que da las pautas. Dios es el que dirige. Pero nosotros debemos tener la responsabilidad bien definida de entender que es nuestra responsabilidad hacer toda la obra. Y esto se refiere a la finalización, entre tantas cosas, de todos los elementos del tabernáculo. Tú tienes que terminar todos los elementos de tu tabernáculo, lo cual lo debe realizar, como he dicho, toda la comunidad de Israel. Está escrito y dice, y vinieron todo hombre cuyo corazón se lo conmovió y todo aquel cuyo espíritu lo inspiró, y trajeron generosamente la ofrenda a Hashem para la obra de la tienda de reunión. Qué tremendo es esto, mis amados. Perdemos muchas veces el sentido de que nosotros no tenemos que hacer nada aquí. Pero no es la verdad. Nosotros somos los responsables de edificar nuestro propio templo, nuestra propia vida. Es por esa razón que los que tenían plata traían plata. Es por esa razón que los que tenían cobre traían cobre. Es por esa razón que los que tenían madera de acacia traían madera de acacia. ¿Qué está diciendo Dios? Que cada una de las personas aporta al servicio de Dios lo que tiene. Pregunto hoy, ¿qué tú tienes para poder edificar tu templo? Tengo que decir claramente que hay muchos que honestamente ponen mucho empeño en su servicio a Dios. Tengo que decirlo, haciendo lo mejor que pueden en todas las cosas para estar siempre conectados con Dios. Sin embargo, escúcheme, Hashem pone circunstancias en nuestra vida que no le permite crecer a la medida que desea. Es por esa razón que me gustaría hacerlo para complacer las voces que se escuchan a mi alrededor. Queremos darle vida a los otros con lo que hacemos.
¿Por qué? Porque sinceramente hay gente por ahí, incluyendo rabinos, que solamente pueden ver la parte mala de las personas. Se pasa la vida quejándose de que otras personas no están en su nivel de observancia. Hay creyentes que viven, no solamente rabinos, judíos, que creen que su nivel de observancia es mejor que otro. Y dicen, esa mujer no es religiosa. Él no usa kipá. Su esposa es gentil. Él comió algo que no es kosher. Él no puede hablar hebreo, ella no puede hablar hebreo. El hombre no usa zikzí. Mira, fulano no asiste a la yeshiva. Mira, él habla de Yeshua. Mira, este aprendió cábala y aún no tiene ni 40 años, etcétera, etcétera, etcétera. Somos especialistas en ver al otro y no a nosotros. Lo que sea lo que sea lo tienes. Este tipo de personas pululan más de lo que usted se imagina en el mundo religioso. Y los sabios son sabios en su propia opinión. Ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo la obra del Satán. Porque en realidad esta es la obra del Satán. ¿Cuál es la obra del Satán, Fernando? Bueno, la obra del Satán es encontrar la parte mala de las personas. Entonces, lo que están haciendo es que se están poniendo del lado del juicio, peleando con todo y con todo el mundo que tengan de frente, juzgando y siempre viendo lo malo del otro. Pregunto yo aquí, ¿esa es la forma que un judío, un adorador del Señor, un creyente en Mashiach, debe servir a Dios? No, mi amado, eso no es la forma. Ese es el Abodá Hashem de Satanás. Esa es la forma como el Satán fue creado para servir a Dios. Su trabajo es poner a la gente en la corte celestial, pero ese no es nuestro trabajo. El trabajo de nosotros no es ese es el del Satán. Es por esa razón que cuando nosotros construimos nuestro santuario correctamente, debemos purificarnos, debemos trabajar en nuestros midots, que son los atributos divinos que Dios ha colocado en nosotros. Y esa es la parte de construir el Mikdash, que es la de apartarse, de santificarse. Es por esa razón que cuando tengas un recipiente adecuado para que entre la luz de Hashem, ese es el Mishkan. Ahí se produce la idea del Mishkan. ¿Cuál es la idea? Que te encontrarás con todos tus hermanos y tus hermanas en ese Ohel Moed. Y solo verás bondad, solo verás rajamín, verás solamente lo bueno, verás las virtudes de tu hermano, de tu hermana. Como enseñaron los sabios enseñaron. El Hassal enseñó y dijo, juzga a cada persona favorablemente. O escucha bien, juzga a cada persona favorablemente desde el lado de la bondad, dicen ellos, no desde el lado del juicio. Porque Hashem ve cosas que una persona arrogante no puede ver, no. Pregunto, ¿qué pasa si este hombre no usa kipá, no usa zikzit? ¿Por qué es peligroso para él y para su familia usar estos elementos en público? Pregunto, ¿qué pasa si alguien esconde, bueno, su zikzit dentro de la ropa por modestia? O sin embargo, lo está juzgando diciendo que él no usa zikzit. ¿Qué pasaría, pregunto, si un judío se arrepintiera, se convirtiera en lo que se conoce como un Baal Teshuvah después de haberse casado con una gentil?
¿Por qué juzga su nuevo corazón por algo que hizo antes de arrepentirse? Como la historia de la esposa que se quejó del esposo y va donde el pastor y le dice, pastor, este hombre me maltrata, este hombre me habla mal. Cuando llaman al esposo para ver qué pasaba, ¿sabe qué pasó? El esposo dice, es verdad, todo lo que ella dice es verdad. Pero lo único malo es que eso hace 20 años antes de yo ser cristiano, antes de yo ser creyente. Todavía su esposa tenía en mente la vida anterior. O lo malo que hizo. Quizás también centro creyente, porque también cometemos errores. ¿Qué está pasando aquí? Que ella está filtrando todo a través del juicio. Pregunto, ¿qué pasa si este Baal Teshuvá está inundado de un montón de reglas nuevas que pensó que podrían soportar, pero que en este momento lo hace sentir incómodo y por eso decide tomar pequeñas cantidades, una a la vez, de observar los mandamientos, una a la vez? ¿Qué pasa si alguien habla de Yeshua? Porque en realidad es gracias a Yeshua que esta persona llegó a conocer la Torá, llegó a conocer a Dios, llegó a conocer los mandamientos y está muy agradecido de que su comprensión de Yeshua lo haya llevado a este camino y sabe con certeza, conoce con certeza que la oscuridad se vuelve oscura. ¿Cómo nosotros podemos responder eso? Hay un dicho que en nuestro pueblo es muy redundante. Y es el dicho que dice, esto es un proverbio poderosísimo hebreo, que dice, hay una manera de que todo pueda volverse bueno. Señores, lo malo puede volverse bueno. Sin embargo, lo estamos juzgando como un idólatra, incluso cuando eso está lejos de ser el caso. El tratado Pirkei Avot dice de una manera poderosa, juzguen a cada persona favorablemente, y el Rebbe Lubavitch explica en su comentario sobre el Pirkei Avot, esta frase fue dicha en relación con ese hombre tras Yeshua. ¡Wow! Por eso también se utiliza en el lenguaje talmúdico, en el lenguaje bíblico, el lenguaje judío, el marrano kosher. Porque el marrano kosher, oye, ¿cómo puede ser eso? Marrano kosher, ¿qué es eso? Marrano kosher, ¿cómo es que el marrano no es un animal inmundo? Bueno, es que el marrano se puede convertir en kosher. Es una metáfora de cambiar lo que es malo a bueno, señores. No es que literalmente va a pasar esto, está haciendo una metáfora de cómo lo malo, lo no permitido, lo no apropiado puede en algún momento convertirse en bueno. Por eso nosotros debemos pensar y vivir de esa forma, dar el beneficio de la duda. Estos son los cojos, los ciegos, los enfermos, los pobres de la sociedad religiosa. Note que los evangelios a los cojos, los ciegos, los enfermos y los pobres era una tipificación de Samaria. Pregunto, ¿a quién fue que Yeshua primero le habló? A los samaritanos. Esto fue un choque cultural muy fuerte. ¿Se acuerda la historia de la mujer samaritana? No es casualidad que está pasando esa historia. Porque él comenzó ahí a hablar ahí. En Zabulón y Neftalí fue el lugar donde hubo el cisma, donde el exilio comenzó, que Yeshua comenzó a predicar, señores. No es casualidad. Él está hablando a una persona que no eran kosher, a una persona que eran idólatras, a personas que se habían apartado de Dios, y él fue donde ellos a que volvieran a los caminos de Dios. Y es ahí donde se encuentra esa historia emblemática de la mujer samaritana. Estos cojos, ciegos, enfermos y los pobres están haciendo lo posible, poniendo todo su esfuerzo para estar en armonía con Dios a su manera, con un corazón quizás sincero, con todas las mejores intenciones y con todo el sufrimiento que conlleva todo esto. Pero son todos rechazados por la élite o los que se creen la élite. Están siendo juzgados por cuestiones sin importancia,
por razones ridículas o por cosas que le faltan en su observancia. Por ejemplo, como no saber rezar amidad en hebreo. Por eso son pobres, dice. ¿Cómo puede ser posible esto? Sin embargo, hay otros que tienen una vida religiosa según las reglas. Son personas que llevan las reglas. Se levantan por la mañana y hacen neftilá, yadamín, rezan el Shema, hacen la amidad, van al shul, van a la mikveh para estar en pureza religiosa todo el tiempo, guardan a rajatabla el rojo de, hacen todo por la regla y en este sentido son ricos. Pero esta vida se ha convertido en una rutina y ahora su corazón está tan lleno de orgullo que aunque no sean conscientes de ello, el Yetzer Hará les ha hecho olvidar lo que más importa. ¿Qué es lo que más importa, señores? Escúcheme, por favor. Lo que más importa, que es una conexión honesta con Dios a través de la emuná, a través de la fidelidad, a través de la fe y un amor puro a su hermano. Esto es lo más importante. Se le preguntó a Jesús en una ocasión, escúcheme por favor, se le preguntó, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Tú sabes qué respondió él? Él respondió, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero también dijo, y el segundo es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo es esto. Esto es lo más importante, señores. No es que yo sea un maestro en la observancia y que yo soy el grande y que yo soy el que lo hace bien y el que yo rezo bien, el que hace la bendición bien y que hago todo perfecto según la regla. Hay una parábola famosa de dos hombres, ¿se acuerda? Que fueron a orar juntos. Uno de ellos era ortodoxo y otro era un laico que trabajaba para el gobierno. El ortodoxo se puso de pie y oró por sí mismo, Hashem, te doy gracias. Oye, que decía, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, fornicarios, mentirosos, hacen la Shon Hará. O incluso como ese que trabaja para el gobierno. Ayuno frecuentemente, doy caridad, doy sedacá. El judío secular que trabajaba para el gobierno ni siquiera miraba al cielo y gritaba, Dios, ten piedad de mí porque soy un pecador. ¿Se acuerda de esa historia? Eso está en medio de sus evangelios, mis amados. ¿Se acuerda? La historia del publicano y del fariseo. El publicano que debía ser el malo de la película, eso es lo que está tratando esa parábola. El bueno de la película era el fariseo, el que hacía todo bien. Pregunto aquí, ¿quién fue que salió justificado? El bueno. El que se creía que todo lo hacía por la regla. El que se creía superior por ver a su hermano, que quizás no era como él, haciéndolo todo por la regla. El que salió justificado de esa reunión, dice la historia, Yeshua mismo la dice, hermano, fue el que se reconoció que era un pecador, que ni tenía vergüenza ni de mirar a Dios. Pregunto, ¿quién de ellos dos fue justificado por Dios? Ya usted sabe cuál es la historia. Pregunto, ¿y por qué nosotros no vivimos de esa forma? ¿Por qué nosotros no vivimos esta vida tan hermosa que Dios nos ha dado? En vez de estar chismeando, en vez de estar murmurando, en vez de estar viendo al otro, en vez de estar ensimismados todo el tiempo, viendo lo que otro publica, viendo lo que otro dice, viendo lo que otro hace, nosotros no nos enfocamos en nuestra construcción de nuestro tabernáculo. El Rebbe Nachman de Breslau,
wow, un erudito, dice que el hombre pobre de espíritu humilde, aunque no de caridad, es mejor que un hombre rico orgulloso, aunque de caridad. Eso dijo el Rebbe Nachman de Breslau. Eso está en un libro de él llamado el Sefer Hamidot Gaba, en el capítulo 31. El hombre pobre de espíritu humilde, aunque no de caridad, es mejor que un hombre rico orgulloso, aunque de caridad. Debe escuchar esto, mi amado. No importa en qué punto te encuentres tú ahora, no importa en qué campamento de tu estación de migración te encuentres hoy, siempre y cuando aún estés trabajando para completar el viaje, tienes que ser un hombre de verdad. Tienes que ser un hombre que debe darse cuenta de que este punto, o sea, el punto en el cual tú estás en tu relación con Dios. Una persona que solo tienes cobre no puede pretender tener oro. Una persona que está construyendo un tabernáculo con oro no puede estar pensando que le falta plata. ¿Por qué? Porque Dios no quiere eso, porque lo que tú tienes es cobre, lo que tú tienes es paja, lo que tú tienes es tela, lo que tú tienes es plata. Tú estás ahí en ese nivel. Dios quiere que construyamos la construcción del santuario con lo que tú tienes. Si tienes cobre, entonces tienes cobre y está bien. Y siempre y cuando seas leal, ames correctamente en tu corazón a Dios, tengas camaná, si eres honesto en el lugar que estás, en tu servicio a Hashem, y dices, Hashem, tú dices, tú eres sincero, Hashem, en este momento, debido a mis circunstancias, solo puedo hacer estos mandamientos. Eso es lo que yo hablaba en la clase pasada, ¿se acuerdan? Yo estoy convencido que el Shabbat es el ideal de Dios. Es el ideal de Dios. Antes eso era un problema para mí, yo lo tengo que confesar aquí, porque yo siempre veía a otro y siempre vivía señalando y juzgando al otro. Y no, usted no hace esto, no. No, ahora yo he cambiado eso. De hace muchos años que yo dejé eso. Cada quien es responsable de construir ese tabernáculo, como dice el texto que estamos estudiando. Y yo debo entender que cada uno de nosotros está en una estación y en un nivel. Y que todo el mundo no tiene el nivel de fe, de caminar perfectamente en Dios. Y yo tengo que vivir con eso como creyente. Yo no puedo pensar que porque yo guardo Shabbat y otro no guarda Shabbat, o viola el Shabbat, o guarda Shabbat, pero lo hace a su manera, yo soy mejor que él sin una conexión interna correcta. Porque el único que conoce la intención del corazón es Dios. Y si alguien no tiene la oportunidad o no ha dado el paso o no se siente totalmente movido por cualquier circunstancia en el momento, no significa que él no lo hará nunca. Quizás no le ha llegado el momento de dar el paso porque todavía no se ha podido vencer en sus propios temores. Porque por temores vivimos, con vergüenzas vivimos, con culpas vivimos. Para eso estamos aquí en el reino de los cielos, para que Dios transforme nuestras vergüenzas, nuestras culpas, nuestros miedos, los transforme en lo ideal. Pero mientras no llega a lo ideal, yo debo estar aniquilando a mi hermano, debo estar hablando mal de él. Ah, no, que él está en Kabbalah. Antes yo hacía eso. Ya yo no me meto en eso. Ya yo, cada quien, yo estoy convencido que eso no es de Dios. Ahora, todo el que quiera estudiar Kabbalah, que lo haga. ¿Por qué? Porque esa es su vida, no la mía. De manera que cuando yo tengo Kabbalah, en el lugar que estoy, si soy honesto en el servicio a Dios y dices, Hashem, en este momento, debido a mis circunstancias,
Sí, porque nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias, nuestra realidad en el momento, porque solamente es el momento que nos dice cómo y cuándo y cómo nosotros vamos a actuar. No, porque mucha gente dice, no, ¿qué tú harías si te pasara esto? No, y las personas de una vez, los puritanos y los que son muy espiritualizados, dicen, no, yo no fallaría, yo haría esto de esta forma y de esta forma. Mentira. El momento dirá, las circunstancias te dirán qué vas a hacer en el momento. Podría ser que lo hicieras, pero no sería la verdad porque no te has encontrado en el momento. Ahora, lo que yo abogo es que debemos ser honestos en cualquier lugar. Debemos ser sinceros. Si lo hago todo con cabaná, con toda mi intención, Dios estará complacido, mi amado, con ello. Te lo aseguro, si eres honesto, si quieres realmente, porque yo sé que tú quieres obedecer a Dios. Pero aunque estás en esa situación, en ese momento, y quizás tú quieres estar en la otra posición, pero tus circunstancias no lo han permitido. Si lo haces con cabana, si lo haces con intención de querer obedecer a Dios, Dios va a orar. Dios no te lo va a tomar mal. Obviamente, debo decir también que la voluntad de Dios se conoce estudiando apasionadamente la Torá, estudiando también su filosofía, estudiando más que todo a Dios, el corazón de Dios. ¿Cómo es Dios? Si usted no conoce a su creador, usted se convertirá en una persona orgullosa y muy rígida y viendo y haciendo la obra de Satán, de ver el juicio, viendo lo malo en el otro siempre. Estás construyendo tu tabernáculo de una manera incorrecta. Dios, tu Dios y mi Dios es un Dios bondadoso, es nuestro Padre. De manera que al estudiar la Torah, al estudiar, por eso esto es importante, estudiar Torah, aprender con la intención de obedecer tanto como tú puedas en tu posición. Si estás en esa posición, el punto es que al estudiar Torah, al estudiar la filosofía de Dios, al estudiar la revelación de Dios, al estudiar a Dios, cómo Él es, con la intención de obedecerle, en el lugar que está, eso va a producir algo. Y usted dirá, wow, ¿y cómo es esto? Bueno, le voy a dar un ejemplo para que usted... Bueno, dos ejemplos rápidos. ¿Se acuerda usted cuando las hijas de Zelofead perdieron a su padre? La ley decía que las mujeres no heredaban. Eso está en el Antiguo Testamento para que usted entienda cómo es Dios. Dios no es un Dios rígido y religioso como nosotros. Dios es un Dios flexible, que es un Dios que siempre va a estar del lado de la justicia, de lo bondadoso, de lo correcto. Y Él lo dejó así para que nosotros pudiéramos ejercitar nuestras propias ideas, nuestros propios deseos de buscarle y conocerle. Esas mujeres, aunque no heredaban, ellas no se quedaron ahí, dijeron, no, esa es la voluntad de Dios, que las mujeres no hereden. No, eso era injusto. Eso era injusto. Y la justicia es uno de los atributos más importantes del Creador, aunque no estuviera estipulado en la ley. Los religiosos dirían, o los muy rígidos dirían, no, eso no está en la ley. No, las mujeres no heredarán. Las mujeres no pueden hacerlo. Sí, porque son rígidos. Pero Dios no es rígido. Dios no es rígido, Dios es justo, bondadoso, dispensador de favores y buscador de la verdad. Cuando esas mujeres fueron donde el líder, gloria a Dios por Moisés, porque Moisés era un líder verdadero. Necesitamos líderes verdaderos. Necesitamos líderes que liberen a la gente, no que los aprisionen. Y cuando ellas pusieron su caso, ¿qué pasó, mi amado? Moisés se puso fuerte, se puso rígido. No, la ley lo dice. La ley dice que las mujeres no deben heredar. Y se acabó la conversación.
¿Y por qué eso es injusto? No, porque yo lo digo. No, Moisés no fue así. Moisés, mis amados, escúchenlo, consultó con el dador de la justicia. Fue donde el creador y consultó su caso. Porque era un caso inédito, que no estaba estipulado en la Torá. Entonces nosotros nos vamos construyendo en el camino y Dios nos va construyendo. Es en el camino, pero basado en su revelación de quién Él es. Y la Biblia dice que Dios le dijo, sí, es verdad. Lo que ellas dicen es verdad. Y desde ese momento lo escribieron en la Torá que las mujeres heredaban. ¿Qué usted puede pensar de esto? Bueno, que Dios no es un Dios religioso como nosotros, ni rígido como nosotros. Dios siempre ve la mejor. Dios siempre ve lo bueno, la bondad. Dios no ve lo malo. Lo mismo pasó con Daniel, ¿se acuerda? Lo mismo pasó en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, cuando la Biblia dice que el pueblo por sus transgresiones fueron llevados al exilio 70 años a Babilonia. El profeta Daniel está leyendo el profeta Jeremías. Tú ves que siempre tiene que ver con la lectura de la palabra de Dios. Las cosas en la Biblia tienen que ver con la palabra de Dios. Él comenzó a leer el libro de Jeremías y vio que ya los 70 años se habían cumplido y ellos no habían vuelto a la tierra de Israel. ¿Qué pasó ahí? ¿Era Dios malo? No, era que Dios necesitaba personas que lo conocieran y sabieran cómo es Dios. Y la Biblia dice que cuando Daniel comenzó a clamar, comenzó a adorar, comenzó a llamar a Dios a hacer teshuvá y clamó y le dijo, Dios, perdónanos, perdónanos. La Biblia dice que Dios vio un ángel, un malak, y le dio la información. Se le reveló y le dijo, wow, desde que te dispusiste en tu corazón a entender, óigame bien, Dios te escuchó. Y aquí yo he venido para informarte todo lo que sucederá. Es impresionante. Hay cosas que están en las escrituras para que le entendamos y más que todo le entendamos cómo es Dios. ¿Para qué? Para que le apliquemos en nuestra vida. Porque muchas de las cosas que nos suceden, que inclusive nos parece que son negativas, todos nosotros debemos estar preparados para ser reprendidos también. Todas las situaciones que Dios permite para ser confrontados en nuestra fe. Porque incluso el Satán es enviado para hacer la voluntad de Dios, aunque usted no lo crea. Y eso no significa que no sea así, aunque usted no lo crea. Y todas esas voces no son enviadas, todas esas situaciones no son enviadas para poder corregir nuestro camino y conducirnos a la perfección. Y en cuanto a aquellos que creen haber alcanzado algún tipo de perfección mediante el estudio y observancia, tal vez, solo tal vez, mis amados, deberían detenerse un segundo y escuchar a su ser interior. Su vida se basa en el amor y la conexión, o su vida se basa en hacer el trabajo del Satán. Hoy yo quiero que usted medite en eso. ¿Estás tú enfocado en lo malo? ¿Ves tú de las situaciones lo malo? ¿Juzgas a tu hermano en el lugar que estás? ¿Estás siempre señalando con el dedo? ¿Estás siempre satanizando lo que otro dice? ¿Estás realmente, pregunto, en conexión con Dios, o todas estas reglas que se hacen para ser aceptadas por la comunidad principal? Tu trabajo es lishma, mis amados, es el amor a Dios, no el juzgar. O lo lishma. Tu trabajo es lishma o lo lishma. ¿Qué es lishma, no lishma? Bueno, lishma es por el amor de Dios y lo lishma es no por el amor de Dios.
¿Cuál es tu punto? Tu enfoque es un fanatismo hacia la observancia ortodoxa, rígida, que te está desviando de la conexión con Dios. No hay flexibilidad. Tu conexión fanática con Dios está perjudicando a aquellos que están dispuestos, que están dispuestos y están tratando de ponerse bajo las alas de la Shekinah. Cada uno debe conocer su propio corazón sobre esto. Cada uno de nosotros hoy. El Rebbe Nachman me encanta en su libro Sefer Hamidot, en el libro Gabá, en la porción Gabá 1, él dice, el Mesías, oye, ¿qué dice este hombre? Esto es hermoso, esta palabra es tremenda, y se la digo para que puedan meditar en esto, porque esto es importante. El Mesías no vendrá hasta que cese la arrogancia en el mundo. Señores, basta de la arrogancia, basta de hacer el trabajo del Satán, basta de enfocarnos en lo malo, basta de enfocarnos en lo negativo. Construyamos un tabernáculo santo, un tabernáculo apartado para Dios. Tú y yo somos ese tabernáculo apartado para Él, porque esa es nuestra labor. Nosotros estamos elevándonos hacia Él para que Él descienda. No va a poder venir Él y descender en nuestras vidas si no nos apartamos, si no vencemos el Yetzer Hará, si no vencemos la arrogancia, si no vencemos todos estos malos midos que tenemos, falsos aspectos de nuestra alma que estamos incentivando, que están destruyendo en vez de construir nuestro tabernáculo. La arrogancia no es hacer que la gente vea correctamente. Y por supuesto, ser un perfecto observador, ser una persona que guarda los mandamientos es muy meritorio. Y es algo grandioso. Y comprender que no todos están en el mismo nivel es igualmente importante también. El observar todos los mandamientos con las reglas, todas las leyes y todas las cosas, eso es muy meritorio. Pero eso no puede hacerte creer a ti que tú eres mejor que otro. Algunas personas, mis amados, lamentablemente están destrozadas afuera, pero su lámpara, que es su rúa, adentro, todavía está encendida. Sí, hay gente que no parece que son de verdad, que muchas veces pensamos erróneamente que no están en nuestro nivel. No te sorprendas, quizás ellos están en un nivel mayor que tú. Porque lo que ellos están haciendo es que están luchando en la posición que están por reconstruir o construir o reconstruir lo caído. Hay otra vertiente, hay otras personas que son perfectas por fuera, muy bonitas por fuera, pero por dentro no hay nada santo. Son como cántaros blancos llenos de ceniza. Y en última instancia, la conciencia mesiánica no se alcanzará mediante la observancia meticulosa de todos los pequeños detalles de los misbot visibles. No, eso no se va a alcanzar así. El santuario está construido tanto por fuera como por dentro. Y esto es lo importante. Y lo más profundo de la parte interior se encuentra, en donde se encuentra el verdadero lugar consagrado, donde comienza la verdadera conexión con Dios, que se llama el Kadosh o el Kodesh HaKadoshim, que se traduce como el lugar santísimo, que es el lugar más sagrado. Solo tu sumo sacerdote interior puede entrar ahí. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y solo se hace en un estado de arrepentimiento, en un estado de arrepentimiento. Todo esto es el ejercicio de lo que dice la Torá que comenzamos hoy. ¿Cómo comenzamos hoy?
Shemot 25:8. Me harán un santuario y yo moraré en ellos. Es decir, el versículo, para que me entienda, no dice que la presencia divina morará dentro del santuario. Esto es importante, sino que morará entre ellos. Morará entre ellos. Sabemos que morará dentro, pero también entre ellos, entre todos. Gracias al Mishkan, entonces, a la edificación correcta que estamos haciendo de nuestro tabernáculo, desde el lado de la bondad, desde el lado de los midot correctos, desde el lado no de la arrogancia, no de la ira, no del juicio, sino del lado correcto, de la bondad, de la verdad, de lo bueno. La presencia divina asegura que cuando nosotros construimos nuestras vidas de esa forma, Él habitará en medio de nosotros, dentro de nosotros, pero también entre nosotros. Hay un versículo interesante también en esta porción. Mire qué dice. Moshe vio todo lo que habían hecho y aquí que lo hicieron acorde a lo que Hashem, esto es importante, les había ordenado que hicieran. Y Moisés dice, los bendijo. ¿Por qué Moisés lo bendice? Porque ellos hicieron todo lo que hicieron, no basado en sus emociones, no basado en lo que ellos pensaban, no basado en sus intereses. Lo hicieron basado y acorde a lo que Hashem le había ordenado que hiciera. El versículo aquí no explica cuál fue la bendición que Moisés le dio. Ahora sabemos que lo bendijo. Ahora Rashi comenta, esto es importante, Rashi comenta y aclara. Moisés le dijo, sea su voluntad que la Shejinah repose sobre la obra de sus manos. Vio, que la amabilidad de Hashem, nuestro Elohim, esté sobre ustedes y la obra de nuestras manos la establezcan y las obras de nuestras manos la sellen. En otras palabras, ¿qué es lo que está tratando de decir Rashi? Moisés bendijo al pueblo hebreo, al pueblo judío, pidiéndole a Dios que la Shejinah, escuche, la presencia divina morará en la obra de sus manos. ¿Qué está diciendo? Lo que yo he tratado de decir toda esta mañana, mi amado. Hay una seguridad de que cuando usted construye correctamente, hay una seguridad, hay una promesa de que la presencia divina, Señor, va a permanecer en tu vida. La presencia divina no está en el lugar que se construye distinto a como Él ha ordenado. La bendición que tú recibes es que ella viene a habitar en ti. Y es increíble esto, mi amado. Dios mostró literalmente que estaba con ellos. Cuando observamos la historia del pueblo de Israel, Él trajo las 10 plagas, le abrió el mar rojo. Y aún así, poco después, ellos se quejaron con Dios. Y Moisés y Aarón se quejaron por falta de agua. Pero ¿cómo puede ser posible que ellos vieron 10 plagas destruidas? Vieron un mar rojo abierto. Y aún así se quejaron, señores, de la falta de agua. Pregunto, ¿acaso no estaban ellos convencidos que Dios le proveería pan y agua después de haber destruido 10 plagas, después de haber abierto un mar rojo? ¿No creen ustedes que Él iba a proveer agua? Claro. ¿Por qué? Porque ellos estaban enfocados en algo distinto a la realidad. Por otro lado, nosotros vemos que poco después de haber recibido la Torá, escúcheme, de que Dios abriera el cielo e hiciera milagros enormes, como ya usted sabe, para que recordasen ese evento maravilloso. El pueblo de Israel construyó, luego adoró con un becerro de oro. Eso lo estudiamos. Pregunto, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser? Esto es anacrónico. Si apenas 40 días antes ellos estuvieron junto a Dios y lo escucharon directamente, la única respuesta posible es muy sencilla. Dios puede alterar la naturaleza, pero Dios no puede alterar la naturaleza humana. Por eso somos nosotros los que debemos construir nuestro tabernáculo. Es por eso que Dios le dio a Moisés la Torá y él mismo talló y labró las tablas que tenían 10 mandamientos.
Moisés bajó al cabo de 40 días después de haber estado hablando de cara a cara con Dios y rompió las tablas que Dios le había dado por la actuación del pueblo. La Biblia nos dice también que él volvió a subir para suplicarle a Dios que perdonara al pueblo y permaneció allí 80 días. Finalmente Dios lo perdonó, pero le dijo a Moisés algo tremendo. Mire que le dijo que ahora él debía tallar las tablas para escribir de nuevo los 10 mandamientos que estaban escritos en las primeras tablas que él había roto. Moisés lo hizo y bajó de nuevo al campamento con el pueblo con las tablas que él había labrado. Sin embargo, hay una diferencia importante. Cuando Moisés bajó por segunda vez, su rostro irradiaba rayos de luz. Escuche. Y si es que los rayos de luz que irradiaban el rostro de Moisés son una consecuencia del encuentro transformador e impactante que Moisés tuvo con Dios, ¿por qué? Pregunto, la primera vez que Moisés bajó del monte después de haber estado hablando a solas con Dios, no había rayos de luz que salían de su rostro? ¿Por qué? Ahora bien, permítame darle la respuesta. Permítame unos minutos más que ya estamos terminando. Y la respuesta es la siguiente. Por favor, escúchenme. Construir el tabernáculo tiene que ver con todas estas cosas. Y la respuesta es, escúchenlo, por favor, esto es importante, lo voy a repetir. Uno cambia, no por lo que recibe. No. Hay gente enfocada en que van a recibir nada más de Dios, que Dios tiene que darles y tiene que suplirles. Y yo sé que Él lo va a hacer, pero no se enfoque en esto. ¿Por qué? Porque uno no cambia por lo que recibe, sino por lo que hace. Tú y yo cambiamos por lo que hacemos. Mientras hacemos nuestro tabernáculo, lo que Dios quiso decir en esta porción es que tú vas cambiando, tú vas transformándote, tú vas mejorando, tú vas elevándote, tú vas creciendo. Porque el cambio es lo que Él quiere de ti y de mí. Construirse o envolverse en la construcción del tabernáculo conforme a lo que Él ha dicho, te cambia. Por eso vemos que Él tuvo que tallar las tablas Él mismo. Las grabó, que estaban jarut, grabadas con el dedo mismo de Dios. Jarut es libertad en hebreo. Esas palabras son las que libertan al ser humano. La acción entonces de Moisés tallarlas él mismo produciría una acción no solamente de transformación, sino de cambio total de él. Él mismo cambió al escribirlas, al hacerlas. Por eso había luz en su rostro, señores. Tú cambias cuando haces algo. Tú no cambias cuando piensas algo. Tú cambias cuando tú haces, te envuelves en la construcción del tabernáculo. El pueblo judío entonces presenció milagros enormes durante las plagas. El mar se abrió ante ellos. Pero esto no los transformó. No los transformó. Ni logró que Dios estuviera plenamente en ellos. Recibieron la Torá, escucharon directamente la voz que hablaba con ellos, pero eso tampoco los transformó. Fue solo después de que ellos dieron de sus posesiones, de que dieron de lo que tenían, de su propia pertenencia. El dar te cambia. Y dedicaron tiempo también, energía y esfuerzo a construir el tabernáculo, que merecieron que ahora la presencia divina morara como una bendición, como usted vio, plenamente en ellos. Y es en el momento en el cual Moisés lo bendice, como dije. Sea su voluntad que la Shekinah repose sobre la obra de sus manos. Que la amabilidad Shem, nuestro Dios, esté sobre ustedes. Y la obra de nuestras manos, lo que hacemos, la establezcan. Y las obras de nuestras manos la establezcan.
Espero que este tiempo le haya bendecido, mi amado. Hemos visto esta porción Pecudei construyendo nuestro tabernáculo, mi amado. Y viendo cómo la Shekinah, la bendición de la Shekinah reposa sobre nosotros cuando nosotros construimos el tabernáculo. Cuando nosotros nos apartamos, nos consagramos, Él habita, Él desciende y ahí nos encontramos con Él. Así que espero que este tiempo le haya bendecido. Así que voy a dar tiempo ahora para que podamos tener preguntas y respuestas maravillosas y que podamos continuar en este día maravilloso aprendiendo. Así que tengan un gran Shabbat y nos despedimos hasta el próximo Shabbat, donde comenzaremos un libro nuevo, el libro de Levítico. Shabbat Shalom, mis amados.